Hola, amiga. Hola, amigo. Es un gran placer para mí volver a estar con ustedes. Tengo la impresión de que el tema que voy a tratar para ustedes va a resultar un poco o un tanto cuanto polémico por su contenido, pero creo que es necesario abordarlo. Ustedes me dirán si tengo o no tengo la razón. Se llama el poder de la posverdad. En tiempos del coronavirus, la pandemia y el confinamiento, vamos para 3 meses y aún no sabemos con certeza cuál es la verdad y cuál es la realidad. La posverdad o mentira emotiva es un neologismo que describe la distorsión deliberada de una realidad en la que los hechos objetivos tienen menos influencia que las implicaciones emocionales y las convicciones personales, con el fin de crear y modelar la opinión pública e influir en las actitudes sociales. La posverdad difiere de la tradicional disputa y falsificación de la verdad, dándole una importancia secundaria. La posverdad se puede definir como el que algo sea aparentemente verdad es más importante que la propia verdad. Para algunos la posverdad es sencillamente una mentira, una falsedad o una estafa, encubiertas con el término políticamente correcto de posverdad, término con el que se oculta la tradicional propaganda política y es un eufemismo para disfrazar el hecho de que las relaciones públicas y la comunicación estratégica son en realidad instrumentos de manipulación y propaganda. He aquí el mecanismo de creación de la posverdad. 1. Se difunde una noticia impactante y atractiva, sea real o mentira, pero manipulada. 2. Por su impacto, se comparte por las redes sociales hasta volverlo viral. 3. Los medios tradicionales, para no ser superados, retoman la noticia. 4. Aunque la noticia sea desmentida, no se difunde como una mentira. 5. Como la aclaración no convence ni llega a todos, entonces la noticia falsa se convierte en una verdad manipulada, o sea, una posverdad. Porque considero necesario pensar y analizar, porque es necesario establecer puntos de comparación, porque aunque las situaciones, las circunstancias, los tiempos son diferentes y los virus no son iguales unos a otros, tienen sin embargo numerosas e intrigantes similitudes, porque el pasado está para enseñarnos y para que extraigamos enseñanzas y aprovechemos las experiencias que nos dejaron los casos y los momentos que hemos vivido en un pasado no muy lejano. Por todo eso y porque creo firmemente que no debemos menospreciar la perversidad humana y tampoco los enormes intereses de todo tipo que se movilizan cada vez que surge un virus y se convierte en pandemia, me puse a buscar el antecedente más cercano y me topé de inmediato con la pandemia del H1N1, que seguramente ustedes no han olvidado, y tampoco el pánico en que nos hicieron caer en forma deliberada. La pandemia de gripe A H1N1 de 2009-2010 fue causada por una variante del influenzavirus A,
subtipo H1N1 que surgió en 2009. El origen de esa infección es una variante de la cepa H1N1 con material genético proveniente de una cepa aviaria, 2 cepas porcinas y una humana, que sufrió una mutación y dio un salto entre especies o heterocontagio de los cerdos a los humanos para después surgir el contagio de persona a persona. El 11 de junio de 2009, la Organización Mundial de la Salud, OMS por sus siglas, la clasificó como de nivel alerta 6, es decir, pandemia en curso. Para poder clasificar una enfermedad a dicho nivel, debe verse involucrada la aparición de brotes comunitarios ocasionados localmente sin la presencia de una persona infectada proveniente de la región del brote inicial. Sin embargo, ese nivel de alerta no define la gravedad de la enfermedad producida por el virus, sino su extensión geográfica. El 10 de agosto de 2010, la Organización Mundial de la Salud anunció el fin de la pandemia, 3 años después de su aparición y luego de haberle dado la vuelta al mundo. La pandemia tuvo una mortalidad baja, en contraste con su amplia distribución, entre el 11 y el 21% de la población mundial infectada, dejando tras sí entre 150,000 y 575,000 víctimas. Los síntomas de este virus nuevo al lado de la influenza H1N1 en las personas son similares a los síntomas de la influenza o gripe estacional. Incluyen fiebre muy alta, entre 38 y 40 grados centígrados, tos seca recurrente, dolor de garganta, moqueo o secreción nasal, dolores de cuerpo, dolores de cabeza, escalofríos, fatiga, dolor en los ojos, pérdida del apetito, problemas para respirar como falta de aliento. Las recomendaciones que se nos hicieron entonces: no saludar de beso ni de mano, salvo que se trate de familiares y conocidos cercanos que no presenten los síntomas. Mantenerse alejados de las personas que tengan una infección respiratoria. No tocarse la cara, en particular las zonas donde las mucosas están expuestas, los ojos, la boca, el interior de la nariz, el interior de las orejas. No compartir alimentos, vasos ni cubiertos. Ventilar y permitir la entrada del sol en las casas, en las oficinas y en todos los lugares cerrados. Mantener limpias las cubiertas de cocinas y baños, las manijas y los barandales, así como los juguetes, los teléfonos o los objetos de uso común. En caso de presentar un cuadro de fiebre alta de manera repentina o presentar simultáneamente los síntomas siguientes: tos, dolor de cabeza, dolor muscular y articulaciones, acudir de inmediato al médico o a la unidad de salud más cercana. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, aunque el jabón no ejercerá ningún efecto químico sobre las partículas del virus. Estas se eliminarán de las manos por la acción física de frotarse las manos con agua y jabón. En oficinas, call centers y cibercafés, limpiar teclados y ratones de las computadoras con alcohol para desinfectar y evitar una posible propagación del virus, sobre todo si han sido utilizados en las últimas horas o si las utilizan muchas personas durante el día. Desinfectar cerraduras de puertas y pasamanos de lugares públicos con hipoclorito de sodio, que es el limpiador y desinfectante de uso común en todos los hogares mexicanos. La gente lo identifica sin excepción con el nombre común de cloro. Numerosos artículos científicos
cuestionaron desde un principio la gestión política de la pandemia de gripe A H1N1, tanto por parte de la Organización Mundial de la Salud como de los ministerios de sanidad de diferentes países, por la alarma sanitaria mundial generada innecesariamente, así como los intereses económicos que han condicionado la definición de pandemia, la vacunación y los antivirales. El Consejo de Europa abrió una investigación sobre los puntos oscuros de la gestión de la OMS y la influencia de los laboratorios farmacéuticos, reflejado en diversas publicaciones especializadas y en medios de prensa general que señalaban que la alerta de pandemia fue impulsado por las empresas farmacéuticas para recuperar las inversiones que habían realizado en investigación. El informe producido por el Comité de Salud Social y Asuntos de Familia de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, cuyo miembro informante fue el diputado británico Paul Flynn, afirma: la forma en que se ha manejado la pandemia de gripe H1N1, no solo por la OMS, sino también por las autoridades de salud competentes a nivel de la Unión Europea y a nivel nacional, provoca alarma. Algunas de las consecuencias de las decisiones tomadas y las recomendaciones proporcionadas son particularmente problemáticas, puesto que llevaron a una distorsión de las prioridades de los servicios de salud pública a través de Europa. Dilapidaron grandes sumas de fondos públicos y también provocaron temores injustificados sobre los riesgos para la salud que enfrentaba el público europeo en general. Se han identificado fallas graves con relación a la transparencia de los procesos de toma de decisiones relativas a la pandemia, que han generado preocupaciones sobre la posible influencia de la industria farmacéutica sobre algunas de las decisiones más importantes respecto de la pandemia. Ha de temerse que esta falta de transparencia y la responsabilidad resultará en una caída en picada de la confianza en las recomendaciones proporcionadas por las mayores instituciones de salud pública. Hasta aquí lo que dijo el diputado Flynn. Numerosos epidemiólogos e infectólogos lanzaron fuertes críticas sobre el manejo de la alegada pandemia. Mark Gentilini, infectólogo, miembro de la Academia de Medicina y expresidente de la Cruz Roja Francesa, señalaba una pandemia de la indecencia. Pierre Biron, ex profesor de farmacología médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Montreal, calificó la situación como histeria pandémica, señalando que las necesidades de la salud pública habían sido desplazadas en beneficio de una pseudocrisis que reporta ganancias a las compañías farmacéuticas. En julio de 2009, el epidemiólogo británico Tom Jefferson denunciaba la situación. A veces se tiene la impresión de que hay toda una industria esperando que ocurra una pandemia. Se realizaron múltiples denuncias sobre la influencia de la industria farmacéutica sobre el grupo de expertos estratégicos de la OMS, SAGE, S-A-G-E por sus siglas en inglés, Strategic Advisory Group of Experts, que aconsejó la elevación de la alerta de pandemia a nivel 6 a la directora general de la OMS, Margaret Chan, sobre el grupo de expertos ad hoc de vacunación de la gripe A, constituido en abril de 2009 e integrado por 3 miembros de la SAGE y otros 10 expertos, y sobre el comité que estudió la evolución de la pandemia.
Los críticos académicos y políticos de la gestión de la OMS y las autoridades de salud señalaban una serie de hechos adicionales como motivos de sospecha. JP Morgan calculaba que la declaración de pandemia produciría para las empresas farmacéuticas beneficios del orden de los 10,000 millones de dólares estadounidenses. La OMS cambió su definición de pandemia, suprimiendo los requisitos de alta morbilidad y mortalidad. El peligro inmediato de esta sobrevaloración del término pandemia es que las respuestas de salud públicas no calificadas a la amenaza pueden ser percibidas como alarmistas, erosionando la confianza pública y resultando en que las personas ignoren alertas importantes cuando ocurran epidemias serias. La enfermedad no tenía una virulencia ni una tasa de mortalidad mayor que la de la gripe común. Si se considera a nivel global, probablemente la mortalidad es menor. Numerosos estudios avalan este dato. Tantas coincidencias entre lo que sucedió hace apenas 10 años y lo que está sucediendo en estos momentos no pueden ser productos del azar o de una mera casualidad. Desde luego, ambos virus son reales, el de entonces y el de hoy, y en efecto han matado, matan y matarán gente, pero tenemos el deber ineludible de escudriñar entre la montaña de información basura y la manipulación de la verdad, y los datos reales y la información maciza, sólida, separando la cáscara del grano de trigo, para poder tener siquiera un atisbo de esa realidad que se nos escapa, de esa verdad que nos elude y que se empeñan en ocultarnos mediante mentiras, engaños y ocultamientos para que no la veamos y sigamos ciegos y perdidos ante los peligros reales que nos acechan. Las coincidencias y similitudes entre las pandemias virales de 2009 y 2020 son sorprendentes y altamente sospechosas e inquietantes. Y ahí se las dejo como tarea, amigos míos, para que investiguen por su cuenta, para que reflexionen y saquen sus propias conclusiones. Les pido encarecidamente que ahora más que nunca no acepten nada, provenga de donde provenga y sea la fuente que sea, sin antes someterlo a un análisis profundo y concienzudo. En estos momentos de desconfianza y desorientación, el discernimiento a fondo y desapasionado y el sano escepticismo es lo que nos puede ayudar para no caer en un marasmo de desorientación y desesperación que nos convierta en víctimas propicias y fatales de la más cruel de las posverdades. Creo que hay elementos aquí para preocuparnos y para hacernos pensar. De eso se trata, pensar. Aquí lo dejo en sus manos, en sus oídos, en sus mentes, para que de ahí en adelante ustedes sigan profundizando. Gracias por escucharme. Ha sido para mí un verdadero placer charlar con ustedes sobre estas cosas tan importantes. Les pido que difundan el contenido de mi video tan ampliamente como puedan. Y les recuerdo que el lunes próximo tenemos una nueva cita de usted y yo con temas de interés general que siempre confío de corazón que les sean interesantes. Gracias por escucharme y nos vemos la próxima. Tienen con ustedes mis bendiciones y mis recomendaciones de siempre. No hagan travesuras.